Bienvenidos a otro nuevo video en este canal de YouTube. Hoy vamos a estar viendo cómo empezar a programar. Les voy a dar un par de consejos y unos tips de los que les recomiendo para que sea más fácil aprender a programar, más llevadero y que tengan mejores resultados. Cuando uno está empezando en la programación, no es necesario empezar directamente con un lenguaje de programación como tal, sino que es necesario aprender la lógica de programación. Porque si no, cuando empezás ya con un lenguaje, vas a tener dos problemas. Uno, aprender la sintaxis del lenguaje de programación, más aprender la lógica que hay. Que si bien no es muy compleja, es el hecho de solucionar problemas, siempre es mejor hacer las cosas de a poco. Así que vamos primero con la parte de solucionar problemas, que no es necesario saber ningún lenguaje de programación, puedes usar pseudocódigo o pensamiento lógico para intentar deducir problemas y descomponerlo en pasos, ya que programar, literalmente lo que hacemos es escribir una secuencia de tareas ordenadas en un lenguaje de programación para que la máquina realice diferentes tareas para solucionar un problema con un objetivo que nosotros queramos. Así que lo fundamental de la lógica de programación es descomponer un problema en pequeñas tareas que se tienen que hacer para solucionar lo que tengamos. Por ejemplo, en pseudocódigo, lo que hacemos en el pseudocódigo es utilizar diferentes símbolos, diferentes dibujos que tienen un significado y una función muy similar a la que usaríamos en un lenguaje de programación. Por ejemplo, tenemos una estructura condicional, que una estructura condicional es simplemente preguntar, ¿queremos que haga esto o esto? Si hizo esto, hacemos esto porque sí lo hizo, y si no, hacemos esto otro. Así que lo primero es aprender lógica de programación. Una vez que ya conocemos la lógica de programación, lo que hay que hacer es elegirse un lenguaje de programación, y solo uno, porque está el mal hábito de elegir muchos lenguajes de programación, y cuando uno empieza y intenta aprender un lenguaje, es muy tentador aprender otro, porque vi un video en YouTube que explicaban cómo hacer un proyecto con esta tecnología, o con esta tecnología pagan mucho más, pero el problema que surge es que el que mucho abarca, poco aprieta. Empezaste con uno, no lo terminaste, vas al otro, empezaste con ese, y al final uno no termina aprendiendo nada porque termina aprendiendo lo que sería lo básico, lo principal, no profundiza. Y en la programación, como todo se basa en la misma lógica, cuando uno aprende un lenguaje, pasarse a otro es simplemente aprender la sintaxis. Por ejemplo, es muy diferente a aprender lenguajes. Vamos a algo que todos vivimos, o la mayoría por lo menos, aprender inglés del español. Del inglés al español tenemos las mismas letras, pero las palabras se usan diferente. Bueno, en la programación lo que tenemos es prácticamente las mismas letras y muchas palabras que son repetidas. Por ahí cambian el orden de algunas palabras o algunas letras de unas palabras, pero es prácticamente lo mismo. Por ahí, si pasamos de un paradigma, que un paradigma de programación es una forma de programar diferente para solucionar un problema de una forma diferente nomás, cosas básicas de un lenguaje de programación siempre se respetan. Por ejemplo, en cualquier lenguaje de programación que busquen, van a ver que las variables están en todos, las constantes, van a estar las estructuras iterativas, estructuras condicionales, funciones. También van a encontrar, si trabajan un poco más, programación orientada a objetos, listas, pilas, colas, estructuras de datos básicamente, árboles también, árboles de datos. Acceso de base de datos también es algo fundamental que tienen que aprender si quieren trabajar de programadores o de programadoras. Y si van a buscar trabajo, dos cosas fundamentales. Una es que conozcan bien lo que es la programación orientada a objetos. Y la segunda, que sepan usar base de datos. Eso es algo fundamental. Y si hacen proyectos, ese es otro consejo. Si están aprendiendo a programar, siempre hagan proyectos. Desde que aprendieron una estructura condicional, que son 3-4 líneas de código, hagan un pequeño proyecto, pongan a prueba, porque cuando uno aprende, ya sea la programación o cualquier cosa, se aprende más en la práctica o enseñando. Esas dos cosas sirven mucho. Y eso se relaciona con algo. Cuando alguien sabe concretamente una tecnología o algo, no es necesario que sea de programación. Piénsenlo en otras materias que vieron en la primaria. Las matemáticas se pueden explicar de dos formas. La forma compleja y la forma simple, llevándolo con palabras simples. Si ustedes aprendieron a programar y pueden explicárselo a alguien que no sabe nada de programación con palabras simples, ya el tema se les quedó. El simple hecho de explicar algo con palabras simples demuestra que saben el tema, y enseñar y practicar son las mejores formas de aprender cualquier cosa. Así que vayan creando proyectos de programación y cuando los hagan, créense una cuenta en GitHub y vayan dejándolos todo ahí para que quede un historial de todo lo que fueron haciendo. Les va a quedar un GitHub con bastantes trabajos, porque se ven todos los trabajos, todos los commits que fueron haciendo con el pasar del tiempo. Y si algún día necesitan esos proyectos, los tienen ahí. Porque algo que se valora mucho en la programación, más que un currículum, es un portafolio de proyectos. Por ejemplo, si quieren trabajar desarrolladores web, frontend,
Es fundamental que tengan un portafolio web en donde se presenten, muestren los proyectos que hicieron, ya que la persona que lo vaya a contratar, que sea técnica, que conozca de programación, eso le aporta muchísimo más, van a ser mucho más importantes para esa persona, van a tener más valor que alguien que no lo tenga. Porque ya el programador ve ahí, a ver, qué tecnologías usó, a ver, se complicó programando, usó variables, algo básico de programación, usar nombres de variables que sean afines a lo que van a hacer. Porque, por ejemplo, vamos a hacer una suma, podemos crear una función llamada suma con variables A y B. Pero no tendría sentido hacer una función que se llame multiplicar, lo que haga sea sumar, y las variables que se usen sean peras y manzanas. Imagínense leer esa línea. Sería multiplicar pera por manzana y lo que hace es sumar dos números. No tiene sentido. Eso es un ejemplo algo absurdo, algo exagerado, pero tengan en cuenta eso cuando le pongan nombres a sus variables. Y algo también muy importante cuando están aprendiendo a programar es que cada tanto dejen comentarios explicando lo que hicieron. Porque cuando uno está aprendiendo se va a olvidar. Luego de ver el tutorial, luego del tiempo se va a olvidar. Y ya que el comentario esté ahí, al menos en los primeros proyectos, te va a ahorrar el tiempo de ir al tutorial, ver todo eso de nuevo. A ella dejaste de forma concreta qué hiciste. Porque si no, va a pasar como los memes que circulan en internet, si no los superpongo acá en pantalla. El clásico, antes Dios y yo sabíamos que hacía este código, ahora solo Dios. Y eso pasa porque ya seas que estés aprendiendo a programar o que tengas muchos años de experiencia programando, uno se olvida el código. Porque siempre que hagamos mucho código, ya trabajando en programación vivimos creando código y es normal que con el pasar del tiempo nos olvidemos. Después de cierta cantidad de experiencia, ya no se ponen tantos comentarios en el código porque es una mala práctica poner muchos comentarios, sino lo que se tiene que hacer es crear documentación de software, que eso es algo fundamental que uno tiene que aprender a documentar, y es algo que no se enseña mucho de forma autodidacta o en redes sociales. Hay poca gente que mencione, bueno, tienen que aprender a documentar con este tipo de nomenclatura, de esta forma, y eso es algo fundamental que tienen que saber. Igual, en la mayoría de trabajos lo terminan explicando porque en los trabajos se requiere, pero eso es algo fundamental que se ve en las carreras universitarias de programación, por ejemplo. Y ahí, como mencionaba en el chat, los principios Solid también son algo fundamental de aprender. Luego que ya tengas una base, que vayas haciendo varios proyectos, mientras los hagas, no te quedes solo con una fuente de conocimiento. Si aprendiste con cursos, aprende también con documentación, aprende leyendo, por ejemplo, foros. No te quedes solo con una fuente de conocimiento, porque cada fuente de conocimiento da una idea diferente, expresa las cosas de una forma diferente y cada persona tiene una forma diferente de aprender. En mi caso particular yo aprendo más con videos que en foros y la documentación me sirve para aprender más cosas técnicas. Yo aprecio mucho la experiencia y lo que expresa alguien grabando un curso que básicamente de forma indirecta o tal vez intencionada explica desde su experiencia cómo usar las cosas. Por ejemplo, un curso de programación explica todo lo básico de la programación, pero a la vez, de forma intencionada o no, da su experiencia, tal vez da consejos y eso yo lo valoro mucho en un curso. Y por último, en la programación algo muy importante es aprender inglés. Eso si querés trabajar y tener buen sueldo y crecer más en tu carrera, es fundamental que sepas inglés. Eso te va a abrir un montón de puertas y en general abre un montón de puertas, pero en la programación es un montón más, porque te abre la puerta de trabajar de forma remota, por ejemplo, para Estados Unidos, con sueldo en dólares, y te facilita un montón la vida eso. Pero eso solamente si tenés un buen nivel de inglés. ¿Cuál es la diferencia entre documentar y realizar comentarios? Por ejemplo, realizar un comentario es en el lenguaje de programación. Tenemos el código, imaginemos que tenemos un código JavaScript, hacemos dos barras y escribimos un comentario de una línea de código. En la documentación, ya es aparte del código, digamos un Word. Tenemos un Word en donde explicamos por ahí muy brevemente qué hace, pero lo que se hace en la documentación es explicar el caso de uso, que es un caso de uso, por ejemplo, el login, inicia sesión. Se explica lo que va a tener que hacer el usuario. El usuario va a la ventana de login, hace clic en el primer formulario, pone su nombre, después pone su mail, luego pone su contraseña, hace clic en iniciar sesión, y después hay otros diagramas, como por ejemplo el diagrama de clases, en donde diagramas cómo están las clases y cómo se conectan con otras clases para ver cómo se ejecutan los métodos. Eso igual se ve más en un diagrama de secuencia detallado.
Después están los diagramas de entidad-relación o DERS, que son los diagramas de base de datos relacionales. Eso no lo ves en comentarios. Por ejemplo, cómo se conecta, cómo son las relaciones de una base de datos relacional, eso no lo puedes poner en comentarios. Pero en un diagrama que haces en la documentación se puede ver de forma gráfica. Y eso te ayuda a entender más fácilmente tu sistema. Y alguna vez si tenés que hacerle mantenimiento, al ver un gráfico ya entendés cómo funciona. O por ahí si querés optimizar algo, ves ese gráfico, que es un diagrama de básicamente cuadraditos, superpongo una imagen acá y te soluciona un montón la vida. Pero ese diagrama, ¿lo hace aparte un diseñador? No, los diagramas que se hacen para documentar código, los tiene que hacer un programador o alguien relacionado de cierta forma con el código, pero lo que se hace es utilizar programas que lo hacen. No es que tenemos que hacer el diagrama desde cero, sino que indicamos las relaciones, el nombre de, por ejemplo, de las tuplas de una base de datos, y eso, marcamos las cosas que hicimos. Y después en el mismo programa puedes exportar la documentación, te genera los diagramas, así que eso no te tenés que preocupar. Y con eso ya finalizamos el video de hoy. Si tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios y suscríbanse para ver más videos como este y nos vemos en un próximo video.